¿Cuál es el primer paso? El primer paso es definir la metodología, recopilar datos. Recopilar datos. ¿Qué más después? Identificar. ¿Cómo identifico? Si es una función de autocorrelación simple o parcial. Ya. Previo a eso, entre esos dos Verificar si tiene sería estacionalidad. estacionalidad y no estacionalidad. Ya, muy bien. Luego, Estimación y la cuarta sería diagnósticos y evaluarlo. exacto, diagnosticar, ¿no? Sí, tiene un medio punto, ¿no es cierto? Pero está bien, todo sirve. Ya. A ver, vamos entonces, ¿listo? Primero, antes de hacer la metodología, tengo que aclarar Stata. Recuerden que Stata es un software de desarrollo y programación, ¿sí? No está diseñado solo para economía, ¿no es cierto? Pese a que economía es su fuerte, ¿no es verdad? De Stata, muchos economistas los recomiendan, lo utilizan, etc., ¿no? También es utilizado para otras áreas, ¿no? Entonces, yo tengo que establecer acá mi serie de tiempo, ¿no? Tengo que dejarle muy en claro a Stata cuál es mi serie de tiempo, quién es mi variable que controla el tiempo, ¿no es cierto? Etcétera, ¿no? Entonces, vamos a empezar por ahí, ¿listo? Acá, ¿cuántas variables tengo? Solamente una, ¿no es cierto? T, ¿qué me va a controlar? Tiempo, ¿no es cierto? En mi base de datos. Entonces, a Stata yo le tengo que decir eso. ¿Cómo lo voy a hacer? Creando una nueva variable, ¿sí? Voy a crear una nueva variable, datos trimestrales, ¿listo? Y acá, ¿no es cierto? Lo que voy a almacenar en esta nueva variable TQ, ¿no es verdad? Lo voy a extraer de mi base de datos, ¿sí? Todo lo que está almacenado en T, ¿no es cierto? ¿Qué características tiene? Son datos trimestrales. ¿Cómo están especificados esos datos? Primero años y luego los cuartiles, ¿no es cierto? Y cosemos esto, ¿no es verdad? Ahí están, sin ningún problema. Establecemos la serie de tiempo con TSZ, ¿no es cierto? Le digo a Stata, TSZ o establecer serie de tiempo con TQ, tomando en cuenta que son datos trimestrales, ¿no? Ahí está, miren, Stata ya sabe, ¿no es cierto? Variable de tiempo, TQ. Secuencia, uno en uno, ¿no es cierto? Muy bien. Podemos graficar, ¿no es cierto? Graficamos nuestro PIB. ¿Listo? Ahí está, ¿no? No es estacional. Es una serie no estacional. Presenta tendencia. Sin embargo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que... Exacto. Tengo que transformarla. Pero previo a eso, con una prueba formal, tengo que confirmarlo, ¿no? ¿Hay o no hay raíz unitaria? Hay raíz unitaria. ¿Por qué? Porque las raíces, ¿no es cierto?, deben estar dentro del círculo unitario. ¿No es verdad? Y aquí, miren, yo voy a tener esto, ¿no? ¿Cómo lo evalúo? Que este debería ser menor al valor crítico al 5%. Otro parámetro de referencia debería ser menor a 0.05. Entonces, confirmado que es no estacionario. Vamos a diferenciar entonces, ¿no es verdad? Vamos a crear una nueva variable, yo le voy a llamar D1, barra baja bits real. Lo que voy a almacenar en esa nueva variable, en esta que acabo de crear, ¿qué es? La primera diferencia, la sintaxis o el comando es este, D.bits real. ¿Listo? Y ahí está, miren. ¿No es verdad? Ya tengo mi primera diferencia, puedo ver mi base de datos y ahí está, ¿no? El día de ayer les comentaba, ¿no?, que esto menos esto es igual a esto, ¿no? ¿No es verdad? Luego esto menos esto es igual a esto. Para el primero no existe, porque no tenemos dato anterior a la primera observación. ¿Ya? Verificamos, podemos hacer una revisión rápida a través del gráfico, miren. Ahora sí fluctúa a través de su medio, ¿no es cierto? Acá, miren,
Vamos a hacer una prueba nuevamente de estacionariedad, pero a la primera diferencia, ¿no? Y confirmamos, miren, es estacionario, es menor al valor crítico al 5%. Hay otra prueba también que es muy similar, ¿no es cierto? Es la de Phillips y Pesson, ¿sí? Cosemos esto de acá y ahí está, ¿no? De la misma manera que se evalúa el Dickey Fuller ampliado, yo puedo revisar esto de acá, miren. ¿Es menor? Sí, ¿no es cierto? Tanto el de autocorrelación como el ZT son menores al valor crítico al 5%. ¿Ya? Por lo tanto, ya es estacionario. Entonces, empezamos con el segundo paso, ¿no?, de nuestro diagrama de flujo, que decía realizar o definir una especificación tentativa. Acá lo vamos a colocar. Definir una especificación tentativa. Será autoregresivo, será de medias móviles, ¿no es cierto? Eso lo voy a hacer con el comando AC, ¿sí? ¿AC de quién? De mi serie estacionaria, ¿listo? Este comando me sirve para almacenar, ¿no es cierto?, lo que yo voy a ver en mi gráfica. No es necesario, igual puede funcionar, pero sin embargo nos va a servir para ver un gráfico combinado en realidad, ¿no? Lo voy a almacenar y ese gráfico yo necesito verlo, ¿no es cierto? A ambos en realidad al mismo tiempo necesito verlo, pero lo vamos a generar primero a la función de autocorrelación simple sería, ¿no? Esta es la simple, miren, esto es lo que acabo de coser, ¿sí? Algo particular puedo ver acá, ¿no es cierto? Veamos cómo es la parcial. Ahí está, miren. Pero yo necesito ver ambos, justamente por eso los estoy almacenando, ¿no es cierto? Acá yo voy a utilizar un gráfico combinado entre quién, entre AC y PAC, ¿no es cierto? Con bandas de confianza del 95%. ¿Listo? Ahí está, ¿no? ¿Qué podría ser acá? ¿Qué especificación tentativa puedo seleccionar? No puede ser ruido blanco, porque el ruido blanco no debería pasar las bandas de confianza, ¿no es cierto? ¿Qué podría ser? Acá, ¿qué comportamiento tengo? Así. ¿Cómo se llamaba esto? Alternado, ¿no es cierto? ¿Qué se llamaba, pero? Persistencia, ¿no es cierto? Es un comportamiento persistente, miren. Solo que en nuestros gráficos, ¿no es cierto?, no era tan, o sea, o eran positivos o eran negativos, pero al final habíamos aclarado que puede ser alternado, ¿no es cierto? A ver, un momentito. Aquí. Miren. Acá les decía que un proceso ARIMA puede ser de esta forma. Ahí está, miren. Persistencia, ¿dónde se encuentra? En la simple. En la parcial y es finita, ¿no es cierto? Uno sobresale y el segundo decae. ¿Listo? Entonces volvemos acá. Miren, acá yo tengo la persistencia. ¿Dónde habíamos aclarado eso? Lo vamos a revisar, ¿no es cierto? Aquí al final les había comentado esto, ¿no? La persistencia, este es un autorregresivo de orden 2, miren. La persistencia puede ser todas positivas o todas negativas, o también puede ser alternada. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos acá. Si hay persistencia acá, y miren, aquí es finito porque el primero sale, pero el segundo ya no, miren, no supera la banda de confianza. ¿Qué puede ser entonces? Persistencia y comportamiento finito es un autorregresivo, ¿no es cierto? No puede ser paseo aleatorio porque ya es estacionaria la serie, ¿no? Entonces es un autorregresivo. ¿De qué orden puede ser? Puede ser de 1, ¿no es cierto? De 2 no puede ser. Puede ser de 3, puede ser de 4,
De 5 y de 6 no puede, ¿no es cierto? Luego puede ser de 100, ¿no es cierto? Pero aquí hay un problemita, ¿sí? Al final de la clase vamos a ver si lo han leído, las tablitas, ¿sí? Hay un problema importante acá, asociado. ¿Qué tal si tomo 10 desagües en mi modelo? Es decir, va a ser ZT que se explica por quién. ZT-1, ZT-2, hasta ZT-10. ¿Qué problema asociado puede existir ahí? Miren que va a ser, pues el lado derecho de la ecuación va a ser el pasado de una sola variable, ¿no es cierto? ZT-1, ese mismo ZT, pero ZT-2, ZT-3, ¿qué problema puede existir ahí? ¿No? El otro, uno de los problemas que hemos estudiado. ¿Cuál sería? Multicolinealidad, ¿sí? No se olviden. Como son los mismos, pero rezagados 1, 2, 3 periodos, sí o sí va a haber ese problema, pues, ¿no es cierto? Porque es su propio pasado, ¿sí? Como es su propio pasado, un problema asociado subyacente sería la multicolinealidad. Entonces nosotros tenemos que ver cuál es el óptimo, ¿sí? Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, ¿no es cierto? Hay que tomar en cuenta solo a los que son significativos, ¿sí? Ese problema de multicolinealidad, ¿no es cierto?, tiene una causa, es la sobreparametrización en modelos dinámicos, ¿sí? Entonces, a tomar muy en cuenta eso, ¿no? Ya tengo las especificaciones tentativas. Puede ser un autoregresivo, pero no sabemos de qué orden. Puede ser 1, habíamos dicho, ¿no? Puede ser 3, puede ser 4, puede ser 7. Vamos a empezar con 1, ¿listo? El comando propio de Stata es arima, seguido de la serie original. Oh, aquí van a tener mucho cuidado para su práctica más que todo, ¿no? Tiene que ser sí o sí la serie original, no la serie estacionaria para utilizar este comando. ¿Listo? ¿Por qué? Porque acá yo voy a aclarar absolutamente todo, ¿sí? Este 1 representa ¿a quién? A la parte autorregresiva, ¿no es cierto? P. ¿Cuántos desagües voy a empezar tomando? 1, ¿sí? Porque el primero es significativo. Ahora, acá, ¿a quién representa? A D. Número de diferencias que han sido necesarias para transformar la serie. ¿Cuántas han sido necesarias acá? Solo 1. ¿Medias móviles vamos a tener? No, ¿no es cierto? Por lo tanto va a ser 0. Cosemos esto de acá, ¿eh? Ahí vamos a ver a nuestro modelito. ¿Listo? Ahora, ¿cómo yo debería interpretar esto en la ecuación? Nos vamos a ayudar en un Word para darle una buena lectura. ¿Listo? A ver, lo voy a escribir en la ecuación lo más rápido posible. ¿Listo? ¿A quién estamos tratando de explicar? A la primera diferencia, ¿de quién? De PIB real, ¿no es cierto? Esto es lo que estamos tratando de explicar, ¿ya? ¿Por quién se explica? Nos dice, por una constante previamente, ¿no es cierto? Ahí está mi constante, más o menos, menos, dice, ¿no es cierto? Menos, la misma, como es autorregresivo, hace referencia a quién? A su propio pasado, es decir, al mismo PIB real, ¿no es cierto? Primera diferencia del PIB real, pero aquí hay un detalle. ¿Qué particularidad tiene esto? Es T menos 1, ¿no es cierto? Es un autorregresivo, ¿sí? ¿Qué coeficiente tiene este autorregresivo? Este de acá, ¿no es cierto? Esta es la representación, ¿no es cierto?, que yo les puedo pedir que interpreten, ¿sí? Menos lo voy a sacar. ¿Qué proceso es? Autorregresivo. ¿Por qué? Porque se explica por sí mismo, un periodo pasado. ¿Cómo es el impacto de un periodo pasado
en un periodo actual, o mejor dicho, en la actualidad del PIB. Es decir, suponiendo que estamos, ¿no es cierto?, en la actualidad, en el año, hagamos de cuenta que son datos anuales, ¿listo? Estamos en el 2024. Analizamos nuestro modelo y nos dice que se explica por lo que haya ocurrido en un periodo pasado. ¿Cómo nos afecta un periodo pasado? Negativamente, ¿no es cierto? Pero esto, ¿qué nos podría explicar? ¿Cómo yo podría darle contexto a esto? Me está diciendo que mi pasado me afecta negativamente, tomando cada unidad, ¿no es cierto? El PIB se mide en unidades monetarias, ¿no es cierto? Cada unidad monetaria, ¿en cuánto me estaría afectando? En un 54%. Si quieren 50, 54 centavos o 55. ¿Cómo yo interpretaría eso en el contexto? ¿Qué significaría? Mi pasado me está afectando en 50%. O sea, cada boliviano, ¿no es cierto?, de cada boliviano generado, ¿no es cierto?, el pasado me estaría quitando 54 centavos. Eso ya lo convertimos en millones y es una barbaridad, ¿no es cierto? ¿Cómo yo lo interpretaría? ¿Tendrá lógica? Eso es lo que me tienen que hacer en sus trabajos, interpretar, ¿no? ¿Cómo yo puedo decir que mi pasado me afecta, ¿no es cierto?, negativamente? Además, miren, ¿es significativo? Sí, miren, esto es lo que yo tengo que revisar sí o sí en los ARIMA, ¿listo? Tiene que ser significativo, si no, no me sirve esto, ¿ya? Aquí todavía tengo que ser lo más estricto posible, ¿ya? ¿Cómo yo puedo interpretar esto? Mi pasado afectándome mi presente negativamente, ¿no? ¿Cómo lo explico? Económicamente hablando. Uno puede ser por el gasto, ¿no? Ustedes saben muy bien que los ingresos generados, gran parte se van al gasto público, lo cual puede generar un déficit fiscal. Hacer una afirmación de ese tipo, ¿no es cierto?, todavía es prematura, ¿no? Hay que analizar todavía la situación, ¿no? Pero ustedes le van a dar contexto. Algo que yo les voy a preguntar aquí es cómo me lo interpretas, qué significa esto, ¿no? Supongan que ustedes han agarrado, no sé, deuda externa. Vamos a proyectar deuda externa, perfecto. La deuda externa se explica por lo que haya ocurrido en un periodo pasado. ¿Cómo yo puedo interpretar eso? Complicado, ¿no? ¿Se dan cuenta entonces? Eso es lo que van a analizar, ¿listo? Para eso es la sección análisis de resultados. No, ya no es análisis de resultados, ¿no? Es discusión de resultados, ¿no? Y en conclusiones igual tengo que agarrar estos valores para interpretar, ¿ya? Continuemos con la econometría, ¿listo? Pero también podría ser, ¿qué dijimos? 2 no puede ser, pero lo verificaremos, ¿no? Podemos verificarlo acá, miren, lo voy a correr con un 2,1, ¿no? Parece que ese 2 no estaba saliendo de las bandas de confianza, ¿no? Y miren, acá ya se nota, ¿no? Y se sobrepasa por poquito, ¿no? Pero se sobrepasa, así que lo sacamos, ¿no? Bueno, ¿listo? ¿Qué puede ser también? Puede ser un 3, ¿no es cierto? Y también puede ser un 4, ¿sí? Pues vamos a coger una rima 3, ¿listo? Ahí está, miren. Por eso les decía, de la estimación no vamos a hablar, porque imagínense hacer eso. No, es una barbaridad. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, en el último parcial, es un paso de esto, ¿no? Lo vamos a hacer a manito, ¿no? Ya. ¿Qué decimos de esto? ¿Ver? ¿Qué puedo decir de esto de acá? ¿Será válido este modelo para empezar? Sí, sí. Son significativos todos sus términos, ¿no es cierto? ¿Cómo afecta el tercer rezago a un periodo actual? Negativamente, ¿no? Todos negativos. Ya yéndonos a nuestros datos son trimestrales.
semestrales, ¿cómo los interpretaría? ¿No? Tienen mucho trabajo ahí, ¿no es cierto? De atender. La interpretación es lo que me va a interesar más que todo, ¿no? A tesizar este modelo, ¿ya? También podría ser un 4, ¿recuerdan? Sí. Podría ser un 4, ¿no? Es optimización a través de máxima verosimilitud, ¿no? El punto de convergencia, ¿dónde había estado? El 2165, ¿no? Hasta el 66, miren lo que trabaja, ¿no? Eso es optimización, ¿no? Vamos a discutir en algún momento de eso, pero previo a eso necesitamos aprender máxima velocidad. ¿Ya? ¿Es bueno el modelo? Sí, es bueno, ¿no es cierto? Igual es significativo, ¿no? Luego podríamos ir así vaciando, ¿no? Luego, ¿quién viene? Ya habíamos hecho con esto, ¿no? Con el 4. El 5 y el 6, no. El 7. ¿Qué pasará con el 7? Aquí mismo lo voy a reemplazar. Debería ser igual significativo, ¿no? Y ahí está, ¿no? No. ¿Dónde había sido el límite? En 4, un autoregresivo de orden 4, ¿no es cierto? Porque miren acá, no me sirve nada de esto. Entonces me quedo con el 4. Aquí hay otro problema, ¿no es cierto? Si los 3 son buenos, ¿con quién me quedo? Exacto. El que tiene menor criterio de pérdida de información. ¿Listo? Los criterios de información, ¿para qué nos van a servir? Para saber cuál es el modelo que tiene menos pérdida de información en base a sus grados de libertad, varianza en algunos casos, ¿no es cierto? El que tiene menos pérdida de información, con ese nos vamos a quedar. Por eso hay un stat IC ahí abajo, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona? Primero cosemos el modelo y le hacemos la prueba, ¿no? Analizamos los criterios de información. En este caso hay dos: el criterio de Akaike, que es el AIC, y el criterio de información bayesiana. Muchos economistas, ¿no es cierto?, que usan Stata más que todos, recomiendan utilizar el bayesiano, ¿no es cierto?, el criterio de información bayesiana. El que tenga el menor valor de los modelos, con ese nos quedamos. Este tiene 3754. Cosemos esto de acá también, coso esto también de acá, y me va a salir, miren, este tiene 3645. Y este último, ¿cuánto había tenido? 3639, ¿no es cierto? Enseguida va a salir, ¿eh? Ahí está. ¿Ven? Conclusión, ¿con quién me quedo? Con el 4. Ese es el mejor modelo estimado, ¿no es cierto? Miren que al cuarto periodo esto ya cambia, ¿no? Se hace positivo, ¿sí? Esto, miren, puedes responder a una planificación, ¿no es cierto? Hay varias explicaciones para esto en base al contexto que nosotros vayamos a estudiar. ¿Listo? Pronóstico válido, vamos a ver, ¿no es cierto? Muy bien, entonces el mejor es el ARIMA 410. ¿Listo? 0 términos de medias móviles. Ahora, vamos a hacer una prueba de ruido blanco, ¿sí? En base a los residuos. A ver, esto es interesante y esto quiero que lo entiendan, ¿no? Esto puede ser igual una pregunta de examen. A ver, si el PIB es autorregresivo, es una ARIMA. ¿Cuánto habíamos dicho? 410, ¿no es verdad? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que se explica por su propio pasado, ¿no es cierto? Aquí está la clave. Si se explica por su propio pasado, ZT habíamos dicho, ¿no? Una constante más phi, ZT menos 1, ¿no es cierto? Más, etcétera, más hasta phi sub 4, ZT menos 4. ¿Más quién? Más el término de error, que en este capítulo lo estamos representando con A, ¿no es cierto?
Recuerden que A sub T para mí es el error, ¿no es cierto? Si de verdad es autoregresivo, es decir, que se explica por su propio pasado, ¿qué quiere decir? ¿Cómo deberían ser los errores? La esperanza debería ser cero. Los errores deberían presentar autocorrelación. No, deberían ser ruido blanco, ¿no es cierto? ¿No es verdad? Entonces, es importante, ahí hay una prueba que se puede hacer. En algunos casos es concluyente, en otros casos no lo es. Porque ¿qué tal si era un proceso, no era un 4-1-0, era tal vez un 1-1 y 2, digamos, ¿no? Ahí las cosas van a cambiar, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver acá, ¿listo? Yo esperaría entonces que los residuos sean ruido blanco, ¿no es verdad? Entonces, volvemos acá, miren. Voy a hacerle una prueba de ruido blanco, ¿no? Después vamos a hablar de esta prueba de ruido blanco formal. Primero, yo voy a ver cómo son mis residuos, ¿no es cierto? Vamos a ver a la función de autocorrelación de los residuos, miren. Autocorrelations of U hat, ¿no es cierto? O U hat, como quieran. ¿Será ruido blanco? Es ruido blanco. ¿Cuál era la característica del ruido blanco? A ver, volvemos acá, miren. Buscamos que en lo posible que para que sea ruido blanco no sobrepase los primeros al menos, ¿no? Los primeros son los más importantes. Ahí está, miren. Esto es ruido blanco. Puede pasar poquito. Los primeros no sobrepasan. Pero ya más adelante, cuando la memoria es larga, es decir, hablando del 12avo, del 17avo, miren, ya sobrepasan, ¿no es cierto? Entonces, enseguida vamos a hacer esa prueba formal, pero alguien que ya nos está dando una pauta es esto, miren. Aquí es ruido blanco, ¿no es cierto? Sí o sí esto es ruido blanco, ¿sí? Enseguida lo vamos a analizar, pero se tiene que ver así su prueba de ruido blanco, ¿listo? Podemos graficar cómo son los residuos, miren. Aquí no es cierto, aquí hay un problema. ¿Y esto a qué se debe? Exacto, es por el COVID, es la caída, miren. ¿Dónde está siendo modelada esa caída del COVID? También en los residuos, no solo en el modelo, ¿no? Entonces, los residuos pueden contener información muy importante. ¿Para qué hacemos todos estos modelos ARIMA? Para hacer pronósticos, ¿listo? Su finalidad es hacer pronósticos de corto plazo. No pueden hacer pronósticos de largo plazo, ¿no? En el largo plazo, ¿qué pasaba? Les decía. No son confiables. Ya no son confiables. No es Nos pueden confiable. dar otra información que no puede ser verdadera. No podemos confiar en eso. En resumen, no es confiable y además la incertidumbre es mucho mayor, ¿no es cierto? Como un claro ejemplo, el multicine del Alto. Ese multicine tenía tanto futuro, ¿no? Pero llegó la pandemia, llegaron los servicios de streaming como Netflix y los demás, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado? ¿Quién quiere ir al cine? Van al cine solo por pasar tiempo. Ustedes son pues, los jóvenes que van a los estrenos. Un joven va, invita a la señorita, vamos a ver el Joker. Inge habla especialmente del cine o habla especialmente del mercado de país. Porque he ido y es súper bien. Porque ya simplemente los que vienen de viaje de allá se quedan ahí para hacer las compras y ya no entran hasta dentro de nuestra serie. Exacto, pero ¿sabe cuál es el detalle? Es que el pronóstico no era solamente eso. El proyecto era más grande todavía. Tienen un terreno más abajo, querían llenarlo eso. Al lado, no sé si han visto, es un terreno baldío, ¿no es cierto? Todo eso tenían que abarcar. Y eso era un proyecto para 5 años, ¿no? Ahorita estaríamos con eso, con el superparqueadero, ¿no? Incluso creo que querían hacer algo así como habilitar una vía de propiedad privada, servicio de auto, ¿cómo se llama? ¿Qué hay?
banca, pero vas con tu auto, ¿no es Sí. cierto? 500 dólares. Ha sido pues un golpe fatal y de paso una desgracia que ha pasado, ¿no es cierto? No sé qué ha caído de arriba, un accidente. Y de paso me querían saquear, ¿no? Ahí hay un buen chiste, ¿no? Recuerdan que estábamos en problemas en 2019, ¿no es cierto? Y justo los más pronósticos, una vez hecha la prueba de los residuos, la prueba de ruido blanco, ¿sí? ¿Qué hacemos acá? Primero vamos a fijar el horizonte, ¿sí? El horizonte en el cual nosotros vamos a hacer pronóstico. En mi caso yo lo voy a hacer para 5 periodos en adelante, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Con el comando de series de tiempo append, ¿no es cierto? Voy a fijar mi horizonte, 5 periodos de tiempo voy a añadir, ¿listo? Ahí está, miren, no hay problemas, ¿más bien? ¿Ya? Voy a coser nuevamente el mejor modelo estimado, que era una Arima 410, ¿no? Es el que te digo. Ya, pero ya sabemos ahora que es el bueno, ¿no es cierto? Vamos a generar una nueva variable donde vamos a almacenar nuestro pronóstico, ¿sí? ¿Ya? Esa nueva variable se va a llamar PIB real pronosticado, ¿listo? Vamos a contemplar una relación dinámica, no se olviden, estamos hablando de series de tiempo, de rezagos en particular, ¿sí? Y acá nuestro ajuste va a ser el siguiente, ¿no? TQ, mi control de tiempo, y se hace el pronóstico, y esto es igual importante, mis queridos amigos, el pronóstico se hace desde el último dato o el último periodo de tiempo donde nosotros contamos con la información en la base de datos. ¿Hasta dónde teníamos información? Hasta aquí, hasta el 2021, último trimestre. Desde ahí se tiene que hacer el pronóstico. ¿Listo? Eso lo voy a marcar acá. Cosemos esto y ahí está. Ya está mi pronóstico. Ya está, veo mi base de datos y ahí está, miren. Listo. Esto yo lo llevo y listo, aquí está mi pronóstico. No hay problema, ¿no es verdad? Ah, pero qué interesante aquí. Miren. Yo puedo dibujar mi pronóstico, ¿no? Solo mi pronóstico lo voy a dibujar ahora, miren. Ahí está. ¿Qué es lo bueno de los modelos Arima? Que va a pronosticar toda la serie. Esta no es la original, pero se parecen, ¿no es cierto? Sí. Eso es lo que tienen que lograr. Un buen modelo especificado se parece, debería pasar, no necesariamente, o sea, bien exacto, ¿no? Por la serie original, porque enseguida vamos a ver, miren. Graficaremos a ambos, el pronosticado y el original, ¿no es cierto? Y ahí está, miren. ¿Quién es el original? El rojo, ¿no es cierto? Yo soy medio daltónico, ¿sí? El rojo es el pronosticado. No, el rojo es el original y el azul es el pronosticado, ¿no? Lo veremos más de cerca, ¿está? Aquí hay un comandito específico, ¿sí? Para poder hacer tal vez la vista mucho más cercana y diferenciar, ya no entre rojo y azul, sino uno que mantenga una línea sólida y la otra segmentada, ¿no es cierto? ¿Cómo lo voy a hacer? Con el mismo comando, solo que ahora lo voy a acercar. Quiero ver mi gráfico, ¿no es cierto? Siempre y cuando TQ sea mayor al 2018 cuartil 1, es decir, a partir del 2018 cuartil 1, ¿sí? No solo eso, sino que voy a reemplazar a mi PIB real pronosticado por quién? Por una línea segmentada. ¿Listo? Entonces cosemos esto de acá y ahí está, miren. Este es el pronóstico. Y eso que hay una caída acá, ¿no? Una caída grave, pero se ajusta, miren. Aquí es el último periodo de tiempo. ¿Cuánto hemos pronosticado? 1, 2, 3, 4, 5 periodos de tiempo. Ya tengo información hasta el 2023, ¿no es cierto? Una pregunta. Si el otro dato anterior ya lo tenemos hecho, digamos, ¿no debería ir en el ahí mismo? En la misma línea de rojo y recién cuando acaba debería ser ya. No, es que ahí viene un detalle. Lo interesante, ¿no es cierto?, sería lo siguiente, miren. Es una buena pregunta. Un momentito, permítanme.
no vamos a alcanzar a que ustedes lo trabajen, pero al menos terminaré de explicarles. Ahí está, miren. A ver, vamos a graficar solamente al original. ¿Listo? Lo voy a graficar desde ahí, no voy a reemplazar nada. Simplemente quiero ver el gráfico a partir del 2018. ¿Ya? Esta es mi serie original, ¿no es cierto? Lo ideal sería pues pronosticar desde aquí, ¿no es cierto? Sí. Y esto sí, como nos ha salido bonito, ¿no es cierto? Ahí más o menos, ¿no? Sí. Pero ¿saben cuál es el detalle? Un modelo ARIMA captura todo el comportamiento de la serie original y en base a eso se va generando una nueva serie. Por eso ahorita son dos los que existen, no es uno. O sea, lo ideal de un pronóstico es, ¿no es cierto?, que solo ocurra aquí, ¿no? En un modelo ARIMA, sí o sí va a pasar esto. Yo tengo que crear otra serie que capture cada momento, ¿no es cierto?, en base a la autocorrelación, que capture todo el histórico que se tiene, ¿no? En algunos casos no voy a sobrepasar así, ¿no es cierto? En este caso en particular, ¿cómo era? Es más o menos así, y recién se cae, ¿no es cierto? Y luego conecta con esto, etc. El pronóstico es una nueva serie, ¿listo? Donde yo tengo que verificar si en efecto he hecho bien las cosas por acá, ¿listo? Este debería conectar con la serie original, el pronóstico que se ha generado, porque lo que es nuevo acá es estos 5 periodos, ¿no es cierto?, que yo he pronosticado, ¿listo? Eso es lo que tiene que ocurrir, o sea, se crea una nueva serie. Si es un buen pronóstico, se debería ajustar a la serie original. Pero ¿qué tal si has hecho, no es cierto, algo así? Este es tu real y tu pronóstico especificado, estimado, ¿no es cierto? Y al final lo graficas, se va aquí, ¿no es cierto? Eso es un cero en la práctica, en el examen. Eso es lo que han hecho, ¿no? ¿Se puede hacer este modelo para la predicción de los mercados financieros? Todo lo que quieran. No, mercados financieros complejos, eso lo vamos a ver al año, ¿sí? Pero ¿saben qué es lo interesante? Para hacer los modelos de tipo, por ejemplo, mercados financieros como Nasdaq, S&P, ¿no es cierto?, entre otros, ¿sí? ARIMA es su primer paso. Todo esto se vuelve el primer paso de una nueva metodología, ¿listo? ¿Qué quiere decir eso? Los modelos ARIMA se quedan cortos para los modelos de mercados financieros. ¿Por qué? Porque tienen una característica. Los mercados financieros presentan, ¿qué cosa presentan? Son así, ¿no es cierto? Y están volando, ¿no es cierto? De este tipo más o menos, ¿verdad? A ratos hay una subida de este tipo y otra vez está fluctuando, ¿no es cierto? Son así, ¿no es verdad? Estos datos son de alta frecuencia, ¿listo? Yo puedo obtener estos datos por horas, por días, por minuto incluso, ¿no? ¿Se dan cuenta? Mi ARIMA ya se va a quedar corto acá, ¿no es cierto? Pero sin embargo me va a servir para poder especificar ciertos puntos, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Otro tipo de modelos, ¿no es cierto? Esos modelos se llaman ARCH, ¿listo? ¿Qué significa esto? Autoregresivo, pero ahora ya es de heteroscedasticidad condicional, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que el modelo se va a explicar por lo que ocurra con quién, con su varianza. No solo eso, con la varianza pasada, ¿no es cierto? Estos son los modelos más complejos que tal vez vamos a ver con ustedes. El último capítulo de econometría 2, ¿no? Pues no se tienen que olvidar, es importante, ¿ya? Pero vámonos, esto de calcularlo de esta manera, de manera manual, ¿no es cierto? Después para cuando se ha creado el método, para 2000, imagínense a alguien que se sabía los ARCH en el 2000 e invertía en la bolsa, ¿no es cierto? Un genio total, ¿no es verdad? No te aseguraba, digamos, ganar
una rentabilidad de 100, pero ¿qué hacía? Aminoraba ¿qué? El riesgo, ¿no es cierto? Si aminoras el riesgo, tu rentabilidad va a ser mayor, ¿no es verdad? Pero ahora, miren, ya tenemos información por segundo incluso. No voy a estar haciendo mi modelo Arch para cada segundo. ¿Qué tendría que hacer ahora? Todo este procedimiento hay que automatizarlo. Y qué lindo, ¿no es cierto? Hoy en día tenemos inteligencia artificial, redes neuronales, que en vez de que tú estés generando ya, he hecho mi pronóstico para este tiempo, ¿no es verdad? No. Ahora ya hay redes neuronales que pueden trabajar acá, ¿no es cierto? A través de decisiones, ¿sí? Y van a mejorar, van a buscar el óptimo, ¿no? Entonces, acá es toda una ciencia, como les digo, hay que programar esto, ¿sí? Y con esto, ¿qué vas a hacer? Reducir tu riesgo más todavía, ¿no? No, cuidado que se dejen engañar, ¿no? Como los papacos de internet. Yo te doy el curso de trading, ¿no es cierto? Su silbido, ¿no? ¿No es cierto? No funcionan así las matemáticas, ¿no? Pero este es un tema ya de nivel doctoral, ¿no es cierto? Automatizar redes neuronales es para el doctorado, ¿no? Si algún día quieren hacerlo, ahí está la base, ¿no es verdad? La base está ahí, en su maestría lo pueden desarrollar, en el doctorado, etcétera, ¿no? Es interesante esto de estos modelos, ¿no es cierto? ¿Ya?